Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi ciudad, a Rosario, ciudad que sin duda tiene un ángel que hace que nos pongamos todos contentos. Y bueno, toca hablar en este bloque de micotoxinas. Las micotoxinas, no los voy a spoilear a los panelistas, pero son compuestos generados por los hongos que son altamente nocivos para los seres humanos y los seres vivos en general que las consumen. Algunas de ellas son extremadamente nocivas, de los peores compuestos que conocemos, pero quédense tranquilos porque son 100% orgánicas y naturales. A lo que voy es que, bueno, más allá del chiste, muchas veces estamos muy centrados en los kilos, que realmente es lo que nos da el resultado económico. En menor medida, muchas veces también en la calidad, pero la inocuidad, sin duda, entendida como la presencia de compuestos, entre ellos las micotoxinas, es una asignatura bastante pendiente, no solo en la producción argentina, sino en la producción mundial. Recién, cuando a veces nos toca el órgano más sensible, que es el bolsillo, en general, recién ahí tendemos a prestar la atención. Pero bueno, justamente este panel de expertos que me sigue nos va a contar un poco sobre en qué estamos trabajando en Argentina y en México y qué perspectivas tenemos en cuanto a la inocuidad desde el punto de vista de las micotoxinas. ¿Comenzamos? Sí, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo les voy a platicar un poco lo que realizamos en México para combatir las aflatoxinas. El trabajo que les voy a presentar es un trabajo en equipo. Somos un equipo interdisciplinario e interinstitucional. Trabajamos con lo que es la doctora Natalia Palacios, la doctora Ana María y el doctor Alejandro Ortega. Ellos son especialistas que nos están apoyando. Somos pioneros en México para combatir las aflatoxinas. Voy a presentarles parte de lo que estamos realizando. Bien, comenzamos como algo de introducción, comentarles que el cambio climático, ¿sí? Los factores climáticos afectan y estresan a los cultivos. Y una planta de maíz estresada es más vulnerable a las plagas, principalmente por insectos. Los insectos simplemente ellos se alimentan y al alimentarse hacen heridas en las plantas. Estas heridas las aprovechan los hongos para entrar, es decir, los insectos son la llave de entrada de los patógenos y cuando las condiciones son extremadamente altas, principalmente calor, sequía, cuando el hongo entra en una etapa de estrés, produce unas micotoxinas. También la planta se defiende, entonces es una guerra bioquímica, entonces es cuando se eleva principalmente la producción de micotoxinas. Ahora bien, esas micotoxinas son producidas por hongos, principalmente por Aspergillus flavus y Fusarium. Yo le voy a hablar más de un poquito sobre las aflatoxinas producidas principalmente por Aspergillus flavus. La doctora posteriormente les va a platicar un poquito más de las fumonicinas. Yo les voy a hablar sobre las aflatoxinas en el caso de México. Bueno, estas aflatoxinas son las micotoxinas más potentes que conocemos actualmente. Son tan potentes que estas se ha encontrado que pueden permanecer en los residuos de los animales cuando se alimentan de granos contaminados. En México, pues lo consumimos principalmente en tortilla y se ha encontrado que a través de esos procesos no se llegan a degradar estas aflatoxinas. Los cultivos o el cultivo de maíz en México es muy diverso. En México se siembran maíces criollos, hay productores que conservan esos maíces nativos, principalmente para autoconsumo. Y también hay productores a gran escala, ¿sí? Que siembran híbridos. Sin embargo, independientemente del sistema de cultivo, el maíz puede ser contaminado por las micotoxinas. ¿Cuáles son lo que afecta? Principalmente en productores de pequeña escala, su efecto es principalmente a la salud porque es para autoconsumo.
Y en lo que son en productores a gran escala, la afecta principalmente es económica, debido a que el grano que no cumple con las normas de calidad e inocuidad, pues es rechazado para su comercialización. Existen varias tecnologías, entre ellas está lo que es el tratamiento químico, sin embargo, pues no es algo efectivo, pero sí podemos controlar los insectos, ¿sí? Genéticamente no hay maíces resistentes hasta donde nosotros sabemos, sin embargo, hay una alta correlación entre maíces tolerantes al calor y a la sequía. Se ha encontrado esa reducción de las micotoxinas. También hemos encontrado los manejos agronómicos, principalmente con manejos de fecha de siembra óptimas, podemos llegar a tener un cierto escape para que no coincida principalmente la floración con los estreses principalmente por sequía y alta temperatura. Lo que es el control biológico, existen varios métodos, algunas enzimas, algunos microorganismos como Trichoderma, Bacillus. Sin embargo, estos trabajos solamente han quedado en laboratorio. Lo que ahorita se está actualizando en varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, en Italia, en África, y algunos trabajos que igual se han realizado en Argentina, es utilizar cepas atoxigénicas, es decir, cepas del mismo hongo Aspergillus flavus, pero que genéticamente no producen esas aflatoxinas. ¿Cómo ocurre esto? Para que el hongo Aspergillus flavus produzca las aflatoxinas, necesita cerca de 30 genes y más de 30 reacciones químicas o enzimáticas para que se produzca las aflatoxinas. Entonces, es muy costoso para el hongo. Entonces, nosotros aprovechamos estas mutaciones y es donde nosotros trabajamos para identificar cepas que no produzcan aflatoxinas, que le llamamos cepas atoxigénicas. Podemos ver en la parte de abajo algunos ejemplos de algunos productos que ya son comerciales a nivel global. Esto quiere decir que en la ausencia de solamente un gen o un nucleótido, el hongo no va a producir estas aflatoxinas. Aquí, como pueden ver, ya existen varios productos que se aplican ya a nivel comercial. Ya se llevan más de 30 años trabajando con estos estudios, con buenos resultados prometedores. Un producto que el primer producto fue el AF36. Esta fue aislada de semilla de algodón en lo que es el sur de México, y también se encontró que es endémica de la parte norte de México. Con estos estudios previos nosotros logramos hacer evaluaciones en México y encontramos pues datos favorables para reducir las aflatoxinas. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza este biocontrol? Lo que nosotros realizamos es incrementar la cepa de Aspergillus flavus atoxigénica, la inoculamos en sorgo, que sirve como sustrato, ¿sí?, para poderla aplicar en campo. Esta cepa va a colonizar y va a reemplazar a las cepas toxigénicas nativas en los campos. Como lo comentaba en la charla anterior, los hongos igual son importantes en el suelo para poder obtener los nutrientes que necesita la planta. Este es un ejemplo del trabajo que realizamos, fue de 2019 al 2023. Como les comentaba, es un trabajo de equipo. Ahí trabajamos con una empresa que es la que hace productos, principalmente de tortillas, totopos, etcétera, y es la que nos apoyó para hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que, como esta cepa fue identificada en el sur de Estados Unidos, que es el norte de México, cuando la aplicamos en el sur de México no es tan eficiente. Lo que sí encontramos es que cuando son cepas nativas tienen mejor función porque pueden combatir con los microorganismos nativos y también con las condiciones climáticas.
A la par encontramos que no solamente el producto o una sola tecnología puede funcionar para reducir las aflatoxinas, sino es una combinación. Encontramos que hay materiales altamente susceptibles que hay que quitar del mercado, principalmente maíces que ya llevan varios años, entonces los microorganismos han encontrado o han rebasado esa resistencia y ahora afectan a los maíces. Entonces también encontramos que la genética en combinación con el biocontrol, como lo comentaba, la parte del manejo agronómico, fechas de siembra donde podemos llegar a tener cierto escape para que la planta no se estrese y también lo importante, la nutrición. Ahora bien, como parte de mi trabajo de tesis doctoral, la idea ahora es desarrollar un producto con cepas nativas para cada región en México. Es algo que se está realizando en África, en varios países. Ya hay más de 15, 17 productos que son para cada región. Y no solamente utilizan una cepa, sino es más de 4 cepas para que puedan hacer o se pueda mejor aplicar en el campo, pueda durar más y tenga mayor protección al cultivo de maíz. En este trabajo revisamos mucha literatura, también en nuestro equipo tenemos un especialista, un pionero en las cepas atoxigénicas que está trabajando mismo en África, y lo que nosotros hicimos es aterrizar ese trabajo en México. De ahí desarrollamos 5 pasos para identificar cepas atoxigénicas. La primera, lo que realizamos es el monitoreo. Si es un producto a nivel país, se tiene que monitorear desde norte a sur de cada país. Y de ahí, pues, ver la diversidad genética, que ahorita les voy a presentar poco a poco. El hongo Aspergillus flavus se puede dividir en 2 clases, que son por morfotipos. Esto es por los esclerosios que produce. Los esclerosios largos se le conoce, o grandes, se le conoce cepas L, que son las predominantes, y es donde se puede obtener cepas atoxigénicas. Por otro lado, tenemos los morfotipos S, es que tiene esclerosios o produce esclerosios más pequeños, pero estos son más potentes, son más toxigénicos. También después de esto hacemos una prueba con vapores de amoníaco. Es una prueba que aún no está bien establecida. Sin embargo, parte de nuestro estudio es tener datos más robustos para mejorar esta práctica, que es un poco más económica, principalmente cuando se trabaja con muchos aislamientos en un país grande y no se cuenta con muchos recursos. Ahora bien, la segunda parte, ahora sí, es identificar esa mutación en esas cepas, principalmente en las cepas L. Con el medio de cultivo podemos identificar los aislamientos L. Ahora, en la parte molecular, con los CAPS podemos identificar esas mutaciones. Posteriormente, ya que identificamos las cepas que tienen esas mutaciones, debemos conocer la diversidad genética. ¿Cuál es el objetivo de conocer la diversidad genética? Hay muchas críticas de que este producto se puede invertir, es decir, puede llegar a tener una hibridación en el campo, ¿sí? Y posteriormente se puede volver toxigénica. Sin embargo, ahorita ya se llevan más de 30 años y hasta donde sabemos no ha existido esa hibridación. ¿Por qué? Porque se están haciendo estos trabajos. Se tiene que hacer una colecta bien representativa de todo el país, por todas las regiones, y de ahí lo que se busca es obtener cepas atoxigénicas que pertenezcan a un mismo grupo de compatibilidad y que dentro de ese grupo todas sean atoxigénicas. Si así llegara a haber una hibridación en el campo, se haga entre las cepas atoxigénicas. Y como les comentaba, en el caso de África no solamente utilizan una cepa, sino utilizan una mezcla de más de 4 cepas. Ahora bien, el tercer paso es realizar las pruebas ya en laboratorio. Todas esas cepas prometedoras que tuvieron una mutación se realizan
pruebas, pues primeramente se inocula con las cepas S toxigénicas y posteriormente las cepas atoxigénicas para ver cómo pueden reemplazar a estas cepas toxigénicas. Aquí a la par lo que se puede realizar también es evaluar genotipos, principalmente líneas o híbridos, porque a la par de ahí se puede encontrar algo de resistencia que actualmente pues, no se tiene. La etapa final en la investigación del producto es evaluarlo en campo. Existe una ventana en la etapa fenológica de cultivo muy amplia donde se puede aplicar. La idea que sea antes de la floración para que el biocontrol se pueda establecer en el campo y va a reemplazar a las cepas toxigénicas. Para eso hay que hacer monitoreos del suelo antes de la aplicación para conocer la población, la diversidad que hay en el campo y finalmente al momento de la cosecha, junto con el grano y a la par tener campos tratados con el biocontrol y sin el control, con una separación arriba de una distancia mayor de 1 kilómetro para no tener una contaminación cruzada. Ya que tenemos nosotros nuestros ensayos, nuestras aplicaciones, nuestros tratamientos, tenemos que realizar los análisis en el grano. Para no hacer publicidad a las prácticas que realizamos, utilizamos un método que son unos kits similar como una receta de cocina, ¿no? Donde podemos cuantificar las aflatoxinas. Esto es muy sencillo, es el que tenemos hasta ahorita un poquito más accesible, más económico. Hay otros, por ejemplo, la empresa FOS. En este se pueden evaluar o cuantificar simultáneamente las 6 principales micotoxinas. Es más costoso, pero vale la pena. Lo que nosotros estamos buscando es un método más económico y que se pueda utilizar desde el campo o en la trilla o antes de que se va a comercializar el grano. Bien, nosotros tenemos varios retos. El principal reto pues es el cambio climático. Se dice que los lugares que son con clima templado pueden ser los más afectados. Igual hemos encontrado más de una micotoxina en el grano. Hay estudios que se han hecho a nivel global donde se han encontrado principalmente la combinación entre aflatoxinas y fumonicinas. Esto porque cuando el maíz está en el campo, hay una diversidad del clima, de la temperatura, de la humedad, entonces favorece a ciertos patógenos. Hemos encontrado principalmente al sur de México esa problemática. Es algo que es un poco más difícil para nosotros porque es el maíz que se siembra en México es para consumo humano. Sin embargo, se ha reportado que las aflatoxinas pueden permanecer en los residuos de los animales, ¿sí? Y también contaminar sus productos como la leche, el huevo y también en la carne. Eso es por eso la problemática que nosotros tenemos y también pues que las aflatoxinas afectan a otros cultivos que igual son de importancia en la dieta mexicana. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Pues una de ellas es el trabajar o el poder investigar para encontrar cepas atoxigénicas nativas de México y también parte de lo que estoy aquí o de lo que estamos aquí es divulgar esos trabajos, que esa investigación o esos avances, esas prácticas o ese conocimiento lo podamos compartir. Entonces, estos espacios para nosotros es una gran oportunidad que tenemos y que la tenemos que aprovechar. Espero que de aquí existan algunos, estén presentes algunos
colegas, algunos estudiantes que estén trabajando o que estén interesados en estudiar o en trabajar con micotoxinas. Se han hecho trabajos previos aquí en Argentina, principalmente con aflatoxinas y también con fumonicinas. Entonces, la idea de nosotros traer esta tecnología o de mencionar esta tecnología es mostrar lo que nosotros estamos realizando y cómo podríamos llegar a hacer una cierta colaboración para principalmente que Argentina es un país donde exporta maíz, entonces ahorita tal vez no se tenga tanto el problema, pero ya en otros países les comentaba, por ejemplo en Italia, es un lugar fresco, no tenían problemas, ahora tienen problemas. Igual comentaba un caso, por ejemplo, en México, en la parte que es la parte principal de la producción del maíz, donde, por ejemplo, en las enfermedades de los tizones, de las rollas, cada año va aumentando el porcentaje, 1 o 2%. En cambio, se ha visto que en las posiciones de mazorca, en las micotoxinas, en un año puedes tener un 5%, el otro año ya un 25, un 40%, el tercer año ya se eleva hasta más de un 60, hasta un 80%. Entonces, es un trabajo de investigación que nos ha costado un poquito transmitir y convencer, porque es diferente trabajar con los microorganismos, a diferencia con otros, por ejemplo, insectos o las plagas, donde nosotros los podemos ver. Aquí la diferencia es que si los microorganismos no los logramos ver, menos las micotoxinas, es un poco más difícil. Entonces, por eso igual parte es encontrar una metodología donde se pueda evaluar o cuantificar las aflatoxinas desde campo para que se demuestre exactamente que están ahí las micotoxinas. Tal vez no sea el caso ahorita que sea aquí en Argentina como el problema que tenemos en México, pero sin embargo no hay que esperar a que esto surja y el día de mañana le digan, ¿por qué no le hicimos caso a Carlos, verdad? Entonces tampoco, yo veo que igual es algo que estoy aprendiendo de ustedes, tienen mucha tecnología, muchos avances y yo creo que junto, como le comento, con lo que es el control biológico, la genética, la nutrición, yo creo que a la par pues vamos o sea, ustedes están reduciendo la contaminación de estas micotoxinas presentes. Pues ya a modo de conclusión, pues comentarles que sí, las micotoxinas es un gran problema. Ahorita, el caso que les comentaba de Italia, pues ahorita igual estamos, los especialistas en el cambio climático están haciendo algunos trabajos con personas de allá para igual ver de qué forma podemos predecir esas micotoxinas. La idea o el objetivo de nosotros como investigadores, como la parte académica, es ir un paso más allá, ¿no? O saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y que no ocurra, por ejemplo, en el caso de Argentina y también, por ejemplo, en México, que ya tenemos el problema, ¿cómo lo podemos reducir? Esto no es algo sencillo, igual pues tiene que haber muchos intereses, pero parte de nosotros es, más que eso, es ayudar a evitar esta contaminación. Algunos lo nombran el problema de las aflatoxinas como el enemigo oculto, ¿sí? Porque a veces está ahí y no lo vemos, pero pues se han hecho varios análisis en suero, en sangre, en orina, y se han encontrado pues las aflatoxinas principalmente en México, en Centroamérica. Y yo he visto algunos casos igual ya de Sudamérica. Entonces es algo de la invitación y pues parte de este espacio agradecer para poder comentar lo que estamos realizando. Y pues casi ya mi tiempo está terminando y pues creo que sería todo eso de mi parte y quedo dispuesto a las preguntas. Excelente. Bueno, Inés, hasta te regalaron unos minutos y todo. ¡Qué generoso! 。 .
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación. Para mí es un honor estar acá, poder contar lo que hacemos y de la mano de Facundo mejor. Voy a tratar de contarles un poco de lo que hacemos en micotoxinas en nuestro país. En primer lugar, les digo, mi lugar de trabajo es Azul, provincia de Buenos Aires, y pertenezco a la Universidad Nacional del Centro y también soy investigadora del CONICET. Generalmente tengo que reconocer que somos bastante limitados para transferir la información, pero créanme que voy a hacer todo lo posible para que algo les quede. Bien, ¿qué vamos a hablar entonces de micotoxinas? Como bien dijo Facundo, las micotoxinas son producto del metabolismo secundario de los hongos, es decir, que el hongo puede vivir tranquilamente sin producir micotoxinas. Pero esa producción de micotoxinas le brinda algún tipo de ventaja adaptativa al hongo que si no la produciría no pasaría nada. Antes de comenzar a hablar de micotoxinas, entonces tenemos que ver quiénes son los que los producen. Y en este caso yo me voy a centrar en el género Fusarium, que es el género que nosotros trabajamos y que es un género que tiene un gran número de especies, la mayoría son fitopatogénicas, y lo que hace su presencia es no solo ir en detrimento de lo que es la cantidad, o sea, del rendimiento del producto, sino también en la calidad. Y cuando hablamos específicamente de maíz, a quien tenemos que mencionar como primer productor de micotoxinas y es el que mayor ocurrencia tiene en este cultivo, es Fusarium verticilloides. Fusarium verticilloides, una vez una docente en un curso de posgrado me dijo, no hay maíz sin Fusarium verticilloides. Yo dije, como exagero, hoy la tendría que llamar y pedirle disculpas por haber dudado de su información. Fusarium verticilloides siempre está y es el mayor productor de las fumonicinas. Las fumonicinas en Fusarium son las únicas micotoxinas que están clasificadas como potenciales carcinógenos, es decir, que se ha demostrado que inducen cáncer esofágico. Y son las únicas dentro del género con esa característica. No solo Fusarium verticilloides es capaz de producir estas micotoxinas, sino otras especies como son Proliferatum y Sunglutina, pero la realidad es que en ocurrencia siempre vienen por detrás de lo que es verticilloides. Estos hongos para mí son un poco llamativos porque son hongos que no producen estructuras de resistencia, es decir, que están en forma de micelio, pero producen una gran cantidad de conidios que eso hace que se dispersen rápidamente y que en poco tiempo los tengamos en todos lados. Fuera de este complejo de hongos, tenemos otra especie que es Graminearum, que seguramente todo el que le dicen Fusarium es Graminearum, pero no todo es Graminearum. Y generalmente es un patógeno que no solo lo vamos a encontrar en maíz, sino que lo vamos a encontrar muy predominantemente en todo lo que es cereales de invierno como trigo y cebada. Y también tiene su capacidad de producir otra gama de micotoxinas, no fumonicinas, pero sí dioxinivalenol y seralenonas, que generalmente el dioxinivalenol está más relacionado a problemas digestivos, mientras que las cearalenonas son químicamente muy parecidas a los estrógenos. Entonces, ¿qué hacen? Compite por los receptores de estrógenos y libera toda una cascada de problemas reproductivos asociados a su consumo. ¿Son las únicas especies de Fusarium que tenemos en maíz? No, tenemos otras especies de Fusarium que también son muy parecidas y pueden producir otra gama de micotoxinas, pero generalmente ocurren en menor proporción que las que les mencioné. Ahora bien, ¿cómo ingresa este Fusarium a la planta? Nosotros sabemos que una de las vías de ingreso es a través de semilla, ¿sí? Y acá nosotros lo que hicimos es evaluar a ver qué pasaba cuando este patógeno ingresa por semilla. Y ya sabemos que en semilla pueden ocurrir dos cuestiones. Puede ser que el patógeno esté en el interior de la semilla o puede ser que el patógeno esté superficialmente en la semilla. Cuando nosotros hicimos una inoculación a campo de las especies de Fusarium y luego vimos cómo afectaba en la germinación, vemos que en el primero de los casos tenemos casi una inhibición total. Fíjense. No. El gratel. ¿Lo ven? No. Bueno, no importa. En el primero de los casos, cuando nosotros inoculamos en planta madre y el patógeno va proliferando en la semilla a medida que se produce el llenado de grano, vemos que la germinación casi en algunos casos se inhibe completamente. En los casos de ensayos donde nosotros hacemos una inoculación superficial de la semilla, vemos que hay un retraso en lo que es la germinación, pero que al pasar el tiempo esa germinación se va recuperando. Entonces podemos tener dos panoramas diferentes en lo que respecta a semilla. Otra vía de ingreso de Fusarium a la planta es a través de lo que todos conocemos por el daño de insectos, que de alguna manera le abre la puerta y facilita que después entre Fusarium y pueda proliferar. Y por último, la que
nos centramos la mayoría, es la infección de mazorca a través de los estigmas en floración, que ya sabemos que es un periodo relativamente corto, pero se deposita el inóculo y de esa manera tenemos la presencia del inóculo a medida se desarrolla el grano. Generalmente, cuando nosotros vamos a Fusarium, ¿qué nos interesa? ¿Qué pasa en espiga? ¿Qué tenemos en espiga? Y eso a veces lo hacemos a través de la evaluación de estas escalas sintomáticas que seguramente todos conocen y todos son familiarizados. Y lo que analizamos es ver cuántos granos dañados tenemos. Y en el caso de Fusarium verticiloides siempre vamos a ver un estriado en el grano. Mientras que en el caso de Fusarium graminearum, que son los más preponderantes en maíz, siempre vamos a ver un desarrollo de micelio y en base a eso, con esas escalas, vemos más o menos qué severidad de la enfermedad tenemos. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, una revisión bibliográfica de un grupo de Río Cuarto, que es referente en fusariosis en nuestro país, mostró cómo el maíz las especies más frecuentes son verticiloides, proliferatum graminearum y todas las micotoxinas asociadas a ellos con una gran incidencia. Ustedes saben que uno de los principales usos de maíz es su destino para alimentación humana y en esa alimentación humana también se han encontrado unos altos niveles de micotoxinas. Si nos referimos a lo que es maíz, la primera que encabeza el ranking es fumonicina seguidas de deoxinivalenol. Entonces, allá por el 2015 dijimos, nosotros siempre trabajamos en cereales de invierno, dijimos, bueno, tenemos que ver qué está pasando al maíz. Ya les dije, yo soy de Azul, provincia de Buenos Aires, y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un muestreo por las zonas de Azul, Tandil, por localidades cercanas, Azul, Tandil, Chillar, Benito Juárez. Y lo que hicimos fue, en época de cosecha, salimos a muestrear campos de productores y veíamos qué especie teníamos. Eso lo hicimos por 3 años. Y fíjense que cuando nos ponemos a evaluar qué especies teníamos, Fusarium verticiloides, como ya les dije, predomina por sobre el resto de las especies. Pero ¿qué pasó cuando fuimos a analizar las micotoxinas? Cuando fuimos a analizar las micotoxinas dijimos, listo, tenemos verticiloides, ¿qué vamos a tener? Fumonicina. No, teníamos deoxinivalenol. Siempre que en biología uno piensa una cosa, nunca sale como uno piensa, generalmente es así, no es lineal el tema. Dijimos, si hay deoxinivalenol, en algún momento tuvo que haber estado graminearum. ¿Y qué pasó que no tenemos tanta incidencia de graminearum? ¿Eso qué nos llevó a pensar en hacer un ensayo a campo, también en Azul, provincia de Buenos Aires, donde evaluamos híbridos comerciales y lo que hacíamos es, caracterizamos, ya sea morfológicamente como molecularmente, una cepa de verticiloides y una cepa de graminearum, la cual seleccionamos en base a su producción de micotoxinas y realizamos inoculaciones artificiales con jeringa y cubríamos para que tenga una humedad relativa tal que prolifere este hongo. ¿Qué pasó cuando fuimos a ver la ocurrencia de hongos y cómo esto se relacionaba a las toxinas? Fíjense, esto lo hicimos por 2 años. En los cuadros lo que se trata de ver, el de la izquierda es 2020 y este es 2021, y lo que se trata de ver es la ocurrencia de verticiloides, que está en amarillo, y la ocurrencia de graminearum en rojo, y ya esto nos está dando un indicio que las condiciones climáticas están jugando un rol central, porque los híbridos son los mismos, las inoculaciones son los mismos, pero podemos ver que la ocurrencia de ambas especies no es la misma. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, quizás lo que pasó es que cuando muestreábamos cosecha, durante el desarrollo del grano, se va dando esta competencia entre especies, esta producción distinta de micotoxina, y por ahí en el camino, cuando nosotros fuimos a cosecha, perdimos un poco verticiloides. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos muestreos en R2, en R4, en R6 y en cosecha, y lo que íbamos viendo no solo la ocurrencia de las especies de Fusarium, sino también cómo iba esta cuantificación de micotoxinas. Es decir, cómo de la presencia dependía esa producción de micotoxinas, porque lo que nosotros queríamos lograr es decir, ¿tenemos el hongo? Tenemos micotoxina, a modo de que diagnóstico sea más fácil, porque cuantificar todo tampoco es posible debido a los gastos que tiene. Bueno, ¿qué pasó? Fíjense, deoxinivalenol, un año teníamos una mayor presencia a final de ciclo, al otro año, principio de ciclo, o sea que básicamente hacían lo que querían. Y otra cosa que nos llamó la atención es que en los tratamientos control, es decir, los que nosotros inoculábamos con agua a modo de control, decíamos, ¿qué va a pasar en un control? No tiene que haber toxina. ¿Qué pasó en el control? Generalmente el control tenía hasta casi más toxinas que las inoculadas. ¿Qué nos llevó a pensar eso? Decir, che, ojo, capaz que esta no es la principal vía de ingreso y nos estamos perdiendo una puerta de entrada. Bien, eso se los dejo ahí, sigo, ¿sí? Bien,
¿Qué pasa en otros lugares? ¿Sí? Bien. Acá tengo la suerte de conocer a Facundo y que me haya cedido algunos resultados de sus ensayos con miles de híbridos en la red y por muchos años de evaluación donde cuantifica micotoxina. Y fíjense qué pasa, el 50% de las muestras que él analizó, de distintas siembras, porque eso es importante tenerlo en cuenta, tenían 2 micotoxinas. Los niveles de micotoxinas eran súper elevados y a la vez aparece lo que él denomina micotoxinas emergentes. ¿Sí? Como que si no tuviéramos problema, el señor nombra micotoxinas emergentes como otras micotoxinas a tener en consideración y ahí entra en juego alternaria y estenocarpela. Otras micotoxinas que también nos están poniendo en jaque en lo que es maíz y en otros cultivos. ¿Sí? Y acá nos aproxima alguna estrategia de manejo donde nos dice el maíz tardío con secado prolongado es la peor condición para la inocuidad. Y hoy justamente venía desde Azul, ustedes saben que en Azul está lloviendo desde junio, no sé cuándo va a parar de llover, o sea que mucho maíz está en pie. Y me pensaba en Facundo, yo digo, ¿sabés cómo va a venir Alternaria, no? Así que ya tenemos otro problema en vista para esta campaña. Y después nos da un indicio de que los orden de los factores que afectan la inocuidad, campaña, eso podemos ver que depende mucho de la campaña, qué presencia fúngica tenemos y qué micotoxinas, fecha de siembra, momento de cosecha y elección del híbrido, que también se los voy a dejar en el tintero. Otro ensayo que también observé y que lo quise mostrar es un ensayo que se hizo una tesis de maestría dirigida por Julián Iglesias, del grupo de Daniel Preselló, donde analizaron también qué ocurrencia de toxinas y de hongos tenían en Salta, Tucumán y Chaco. Y fíjense, cuando se ponen a analizar las micotoxinas, las principales que encontraban eran fumón y cinazidón. ¿A qué voy con esto? A que estos patógenos tienen una gran adaptación a todos los ambientes que a ustedes se les ocurra. O sea, que en toda la zona maicera de nuestro país estamos frente al mismo problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la regulación nacional que tenemos? Nosotros tenemos una regulación que limita los contenidos de micotoxinas en los alimentos y fíjense que para lo que es harina y sémola de maíz, fumonicinas tenemos un límite establecido en el año 19 que es vigente actual hoy en día. A medida avanzan los años, fíjense que en el 21 se agregó otro límite más restrictivo de fumonicinas en lo que es maíz, que es destinado a cereales para lactantes y niños pequeños. Y este año, en abril, se agregó cearalenonas a la reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? Que la reglamentación cada vez se está haciendo un poquito más restrictiva. Por lo tanto, algo que nosotros no estamos viendo, me parece que tendríamos que empezar a prestar un poco más de atención. ¿Qué pasa con los animales? Ustedes saben que los animales son una de las principales destinos de nuestro maíz, es animal, consumo animal. Nosotros sabemos que todas las micotoxinas, si algo comparten, es que todas inmunosuprimen el sistema inmune de los animales. O sea, si hay un efecto que la comparten todas, es ese. Pero después vamos a ver que depende de los animales, algunas tienen una toxicidad que tienen una ligera toxicidad y otras alta toxicidad. Es decir, que la presencia de algunas, de alguna manera, afecta más a un grupo animal que otro. Cuando yo me pongo a revisar citas bibliográficas, que esto es a tener en cuenta, cuando me pongo a revisar citas bibliográficas, las citas bibliográficas son bastante antiguas. Y tenemos que tener en cuenta que los sistemas nuestros, los sistemas productivos, no son estáticos, han ido cambiando mucho. Si uno recorre el camino que yo hice esta mañana, si lo recorrí hace unos años, no iba a encontrar tanto feedlot como encuentro ahora. Entonces, estaría bueno que hagamos una actualización de micotoxinas en todo, por más que estén las citas, para ver cómo estamos hoy parados frente a este tema. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que maíz nos ofrece toda la gama de micotoxinas que usted quiera. O sea que es un sustrato al cual nosotros debemos prestar especial atención. Ahora, panorama desalentador, si los hay, lo que les dije. Ahora voy a decir algo relacionado a manejo, para que no sea todo tan deprimente, ¿no? Bien, ¿qué estrategias? Ustedes saben, rotación de cultivos. Nosotros en el grupo de trabajo siempre hemos trabajado con cereales de invierno. Fusarium verticiloides, muy poco en cereal de invierno, que ahí podría ser una alternativa en la rotación, incluir algún cereal de invierno. Tecnología BT. La tecnología BT se ha demostrado que, bueno, claramente, al cerrarme una puerta, voy a tener menos hongo. Y es así, no solo menos hongo, sino también menos toxina. Y acá sí me gusta, porque menos, como que me va bien, me cierra un poco más. Elección de fecha de siembra.
¿Qué se sabe? Que en condiciones más restrictivas del cultivo, obviamente, factores más estresantes hace que tengamos más cantidad de hongos. Eso es un ensayo que hicimos también allá en Azul, en Facultad de Agronomía, y donde fíjense cómo se reduce el número de ocurrencia de hongos en fechas más tempranas. Elección de siembra, lo mismo. Si nosotros elegimos densidades de siembra muy restrictivas, lo mismo. Todo lo que estresa el cultivo, obviamente. El cultivo tiene que estar entre sobrevivir y salvarse y estar sano. Entonces, por ahí se castiga un poco más la sanidad en factores de condiciones restrictivas. Fungicidas cura semillas. Uno de estos ensayos que hicimos, evaluamos 12 híbridos comerciales. Los híbridos comerciales ya venían con un tratamiento de fungicidas y dijimos, bueno, ya tenemos los hongos, vamos a ver qué pasa, los enfrentamos. Fíjense todos los resultados distintos que encontramos. Cuando uno va a leer los marbetes de los curasemillas, dice efectivo contra Fusarium SPP. Ahí voy a mi duda, ¿contra qué SPP estamos evaluando? ¿Sí? Entonces, fungicida lo mismo. Fungicida nosotros sabemos que, como decía mi compañero, hay muchos fungicidas y muchas moléculas que son efectivas contra Fusarium, en condiciones quizás más controladas, pero cuando vamos a campo, no solo que no tienen el resultado esperado, sino que a veces en los que son tratados con fungicida encontramos aún mayor cantidad de micotoxinas. Uso de semillas llanas, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo ya les conté lo que pasa cuando la planta está inoculada, las semillas están inoculadas en planta madre. Y por último, que es algo que también Facu había puesto en sus resultados, la elección del híbrido. Y acá me voy a detener porque les quiero contar algo que me parece sumamente alentador. Ya está, bien, ya. Una empresa, yo trabajo con Fusarium, y me dice, tengo 3 híbridos, uno que se comporta excelente a Fusarium, uno de comportamiento intermedio y uno malo. Le digo, perfecto, yo soy genetista de base, bien, miro atrás de eso un QTL de resistencia hermoso, digo, mándamelos, que los pruebo. Pero hagamos una cosa, codifícamelos. Yo no quiero saber para vos cuál está mejor, cuál está peor. Yo una vez que tenga los resultados me comunico con vos y te digo, bien, me mando 3 híbridos, los siembro en la chacra experimental de la facultad y lo que hago es evaluar en tallo, en la base de la espiga y en la espiga ocurrencia de Fusarium. El híbrido de mejor comportamiento que está nombrado ahí como H1 tenía una gran ocurrencia de verticiloides, pero cuando yo le evaluaba la severidad a través de escalas sintomáticas, nada, completamente sano. Entonces, con severidad dije, este híbrido realmente tiene razón. Eso a campo, cuando voy al laboratorio y aíslo, Fusarium verticiloides. Cuando voy al de peor comportamiento, tengo más presencia de Fusarium graminearum, y es un poco lógico. Graminearum, ¿dónde está? Yo puedo ver el síntoma. Verticiloides, no. ¿Qué digo? Bueno, listo. Yo pensando que este era el de mejor comportamiento, digo, vamos a hacer análisis de micotoxinas de base, tallo y hoja. Fíjense el nivel de fumonicinas que tengo en grano, cercano casi al límite establecido como máxima tolerancia en el consumo. ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que quiero que entre todos... ¿Cuál es la utilidad de las escalas sintomáticas cuando yo estoy luchando contra uno que tiene poderes de hacerse el invisible? Porque es fácil pelear con uno cuando uno ve al otro, pero cuando uno no lo ve, entonces... A lo que voy, ojo con las escalas sintomáticas a la hora de recomendar un híbrido por sobre otro cuando estamos hablando de un patógeno que en la mayoría de su comportamiento en maíz está de manera sintomática. ¿Sí? Creo que terminé. Uy, esperen que nada se hace solo. Tengo la suerte de contar con la ayuda de mucha gente. Allá arriba la gente que está en azul, Agustín Arata y Mauro Martínez son ingenieros agrónomos, entonces también desde esas distintas miradas vamos encaminando todo lo que es la metodología de investigación. Claudia Castellari y Juan Po, que están en INTA Balcarce, son fitopatólogos y hacen toda la cuantificación de micotoxinas a través de HPLC. El señor que me brinda los híbridos y que me ayuda cuando no los tengo. Así que bueno, espero haber sido clara y cualquier cosa, ahí está mi mail, cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes tienen que entender una cosa. Los que nos dedicamos a micotoxinas normalmente no somos ni los más populares ni los que más tiempo nos dan en los paneles. Entonces, cada vez que nos dan un huequito, queremos meter todos nuestros resultados. Obvio. Es así, ¿no? Y se nota la pasión de los dos, ¿no? Es un tema que
que nos apasiona y que tiene su influencia sobre la salud de todos nosotros. Entonces, tiene relevancia que nosotros la vemos y muchas veces no sabemos cómo ustedes no la ven. Pero bueno, quería hacer algunos comentarios. Creo que se mencionó a la pasada y algunas valorizaciones. Argentina, desde el 88, tiene una regulación sobre micotoxinas. Argentina, en algún momento, desde el punto de vista de INTA, que es la institución a la que hasta hace poco pertenecí, hemos desarrollado modelos de predicción de fumonicinas y también en trigo. Y creo que es una gran herramienta. No sé qué te parece a vos, Carlos, que lo mencionaste un poco por arriba, desde la mano de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo hacemos para alimentar esa inteligencia artificial y todo, para tener modelos predictivos que realmente nos anticipen un riesgo de micotoxinas? Sí, claro, hay bastantes trabajos que se han realizado, sin embargo, solamente se enfocan a la parte climática, factores de temperatura, precipitación, humedad relativa. Los trabajos actuales están incrementando o implementando el manejo también de los suelos, o sea, conocer un poco más de la microbiota que está en el suelo, la nutrición. Entonces, es hacia ese lado donde le estamos apostando, implementar esa herramienta que no solamente va a incluir la parte del ambiente, sino también de la parte del suelo. Y son pocos trabajos que se están realizando. Nosotros estamos contactando a esas personas para poder desarrollar un método que se pueda aterrizar en México. Bien, excelente. Bueno, un poco vos, Marinés, y también a Carlos. Pasemos la rejilla a ver qué nos queda. Estamos de acuerdo que si nosotros contamos con información climática que nos permita establecer una predicción de cómo va a ser la campaña y en base a eso elegir correctamente un híbrido, fertilizarlo correctamente, utilizar una densidad de siembra adecuada, cuando hacemos todo bien, entre comillas, de alguna forma para decirlo, desde el punto de vista de manejo del cultivo, tenemos mejores posibilidades en cuanto a que sufran menos estrés y por ende menos colonización de estos hongos micotoxigénicos. ¿Es así? A ver, y ahí vamos a la especie. Yo creo que esto de que yo te contaba de Fusarium verticiloides no produce estructura de resistencia, es un hongo raro, si querés, porque tiene micelio. Con micelio y con idio, mirá todo lo que nos hace. O sea, decir que no tiene estructura de resistencia, ¿no? Pero a mí me parece que esto de no verlo hace que nosotros lo dispersemos fácilmente. Entonces podemos tener un cultivo totalmente sano y no tener sintomatología, porque esa sintomatología característica la tenemos si justo entró por espiga y si justo está estresado, pero después lo tenemos todo el tiempo. Incluso en eso tenerlo de manera sintomática nos está produciendo micotoxinas. Y esas micotoxinas, estas fumonicinas, uno generalmente trata de evaluar qué ventaja le da a ese hongo por sobre otro que no las produce. Y en verticiloides hay muchas citas que dicen, no, está actuando como factor de virulencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando ataca te ayuda la micotoxina. Pero ¿qué pasa? Que se ha visto que algunos que no producen tienen la misma virulencia. Entonces, lo que a mí con Gramineanum es más clara la cosa. Con Gramineanum ya voy con, sí, si yo lo tengo bien y tengo menos condiciones estresantes y menos probabilidad de que esté. Pero con verticiloides es una cosa como que ha habido una conexión entre verticiloides y maíz que va a ser difícil que nosotros podamos separarla y empezar a tener maíces más libres de verticiloides. Bien. Bueno, y la que debe estar pensando un montón de gente que está escuchando, mirando esto acá en vivo, que es la del agrónomo, orientado a insumo de toda la vida, como somos la mayoría. Si yo tengo hongos, ¿qué necesito para controlarlo? Fungicida. Facilísimo. Y desde el punto de vista de la inocuidad, que si bien todos estos hongos son peligrosos desde el punto de vista de la inocuidad, yo también tengo que elegir que por ahí, en un escenario, prefiero tener residuos de fitosanitario, en este caso fungicidas, en cierto nivel, y
prevenirme de estos hongos que son malísimos, que se meten hasta con nuestras hormonas, desde lo que mostraste vos. Entonces, tenemos eso para decir, aplica esto para controlar esto, y que con este nivel de fitosanitarios, de residuos fitosanitarios, mantengo la inocuidad tanto de micotoxinas como de residuos. Lamento decirte que no. ¿Conviene aplicar fungicidas? No, o sea, la aplicación de fungicidas es una práctica que no se hace. O sea, por lo menos en la zona nuestra, para maíz no se hace. Después tenemos moléculas que funcionan bien, que lo frenan, pero también como te digo que lo frenan, te digo que por ahí frenándolo, vos esto que hablábamos hoy, por ahí frenando y no solo no va apuntado Fusarium, está sacando el resto, te produce más micotoxinas. Entonces, ¿qué es preferible? Pero volviendo a eso, yo creo que lo que tenemos que tratar de acordar o de estudiar, si se quiere, ¿cuál es la principal vía de ingreso? Que para mí ahí yo estoy casi en una guerra personal con verticiloides, o sea, te lo voy a declarar acá. Vieron cuando le decía lo de la pasión, ¿no? Viste, claro. Yo tengo una guerra personal porque yo quiero saber por dónde está ingresando. Porque si está ingresando por semilla, entonces si nosotros vamos a un buen cura semilla, que esa residualidad del cura semilla nos ayude a tratar de que Fusarium verticiloides, cuando vos inoculás en semilla, trasloca plántula. O sea que yo lo personifico, perdón, pero ya les digo, tengo problemas psicológicos. Trasloca planta y el tipo sigue, o sea que tiene una gran capacidad de ir y vos ves la planta y vos decís, no está. Y cuando vos haces una PCR o algo para detectarlo, sigue. Entonces yo digo, si le frenamos la entrada y la principal puerta es semilla, capaz que podemos ir ahí, capaz que podemos ir a alguna bacteria que no solo vaya contra Fusarium, sino que también induzca algún tipo de resistencia inducida. Entonces, que la planta se prepare para el golpe, ¿sí? Perfecto. Bueno, lamentablemente tendríamos para charlar toda la tarde. Les agradezco por los aportes. Algo que quiero decir cortito, todos estos estudios son carísimos, es complejísimo y es necesario el apoyo de todos para que esto tenga cada vez más información y sea un poquito menos complejo para nosotros comprender esto y predecir cómo se van a afectar los alimentos que estamos consumiendo todos nosotros y los animales, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar en el panel. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta charla. Los invito a quedarse en el escenario porque Tino de Rossi está aquí para... Le vamos a entregar, si les parece, un reconocimiento a nuestro colega que nos visitó desde México y los invito a hacer una foto todos aquí. Muchas gracias por la visita. Gracias, Carlos, muchas gracias también, María Inés, por tu aporte, tu experiencia y tus conocimientos. Gracias también por moderar esta charla, Facundo. Hacemos una foto. Muchas gracias por visitarnos desde México. Un placer recibirte. Muchísimas gracias.